Hola, ¿cómo están? No quisiera desaprovechar la fecha de esta espera de los Reyes, de los regalos de los Reyes, para darles, pues, un poco trágicamente e irónicamente, el regalo de Dostoyevsky en su última, digamos, en la última sección que voy a comentar con ustedes del Gran Inquisidor, agradeciéndoles de antemano la atención que han tenido a estas reflexiones en torno a este texto tan polémico y tan profundo, y desearles de paso un excelente año a cada uno de ustedes, agradeciéndoles el apoyo al canal de Café con Piquete, esperando que se suscriban, esperando que le den like a las publicaciones. Hay muchos temas, muchas entrevistas que tuvimos en el pasado también, por lo cual les agradezco mucho y les deseo un año con mucho éxito y grandes cosas que esperamos que vengan para todos. Em, Estamos en esta última sección del Gran Inquisidor, donde se centra digamos, Dostoyevsky centra el análisis de este representante de la iglesia discutiendo con un Jesús encarcelado, discutiendo sobre las tentaciones. Es decir, para el Gran Inquisidor, pasados 15 siglos, en realidad no eran tentaciones, sino advertencias, eran consejos desde la perspectiva del Gran Inquisidor que Jesús no escuchó, o que al rechazarlas, digamos, marcó el derrotero de lo que la Iglesia, según el Gran Inquisidor, ha tenido que corregir respecto a la condición humana. Entonces, me voy a permitirles leer algunos fragmentos de esta sección tan increíble de las tentaciones, y vamos a relacionarlo con algunos autores, como lo hemos estado haciendo en las otras dos entregas, para, digamos, dimensionar el fondo, la profundidad, la intuición que tiene Dostoyevsky. Recuerden que esto fue escrito en la segunda mitad del siglo XIX. Recuerden también que para este entonces ya el cristianismo ya tenía diferentes frentes, ya había vivido divisiones importantes, ya había pasado la Reforma Protestante en el siglo XVI, ya estaba constituida también, digamos, la ortodoxia rusa, y ya había también un desmarque, ¿no? Como ustedes pueden notarse, de Dostoyevsky en relación a la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Que es a quien está concentrándole la crítica, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que dice esta reflexión de Dostoyevsky sobre las tentaciones. Dice Dostoyevsky: un espíritu tan terrible como inteligente, el espíritu de la autodestrucción y la inexistencia, sigue diciendo el viejo. El gran espíritu habló contigo, le dice a Jesús, en el desierto, y según dicen los libros, te tentó, ¿cierto? ¿Podría acaso decirse algo más verdadero que aquellas tres preguntas que te formuló y que tú rechazaste y que en los libros se conocen como tentaciones? Y lo cierto es que si alguna vez se ha obrado en la tierra un milagro realmente atronador, fue precisamente aquel día, el día de las tres tentaciones. La mera formulación de estas tres preguntas ya era justamente un milagro. Lo decisivo se libró en las tentaciones del diablo a Jesús. Y esta forma, ¿no? Digamos, ¿no? En el que la intuición de Dostoyevsky hace resaltar un acontecimiento profundamente simbólico, el Cristo tentado por Satán, eh, hace, digamos, la misma relevancia tiene en el pensamiento de Carl Jung, por ejemplo, ¿no? En el que también para él lo decisivo, digamos, en la entrada del cristianismo es justamente el asunto de la dualidad. Es justamente cómo en el Nuevo Testamento aparece de una forma mucho más radical y enfrentada el tema del Cristo, que está totalmente orientado hacia el bien, y Satán, o el anticristo,
Según la interpretación que hace Jung de la Trinidad desde un punto de vista de la psicología profunda, el paso del mundo del Padre, ¿no? Es decir, del mundo del Antiguo Testamento al mundo del Hijo, simbólicamente, digamos, representaba una especie de superación de un mundo aún rígido, plano, y con una dosis muy fuerte de amoralidad e inconsistencia por parte de esa idea de Dios del Antiguo Testamento. Es muy común el asombro, la crítica, ¿no? A estos actos, digamos, de extrema crueldad o de beligerancia o de celos, ¿no? Este antropomorfismo en el que se reviste mucho la idea de Dios en el Antiguo Testamento y que gradualmente va a ir, digamos, escindiéndose o separando de ella estos componentes inconscientes para terminar, dice Jung, proyectándolos en la idea de un Dios mal o de un Satán. Trinitariamente hablando, diría Jung, ¿no? El paso del padre al hijo supone la entrada del conflicto, porque el hijo supone ya, digamos, la determinación del bien encarnado, ¿no? Y en ese sentido es el paso del uno al dos, ¿no? Del padre al hijo, ¿no? En el que ya se puede ver esta, digamos, dualidad, esta tensión que para Jung es decisiva y constitutiva del cristianismo, el conflicto del bien contra el mal, ¿no? Y no es casual para Jung, por ejemplo, que este símbolo del Cristo y el anticristo esté también representado, esta dualidad, este conflicto esté también representado por los dos hermanos del Génesis, Caín y Abel, donde pareciera que cada uno de ellos representa un valor antagónico al otro, ¿no? Entonces, dice de alguna manera, Jung y Dostoyevsky están de acuerdo en esto. La libertad de la que aquí se está poniendo, digamos, todo el dramatismo que está viendo el gran inquisidor sobre si el hombre fue o no capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias o de sobrellevar el peso de la culpa, es también, junguianamente hablando, el tema, el gran tema de la distinción del bien y el mal. Dice Dostoyevsky, solo por estas preguntas, por el simple milagro de su formulación, se comprende que no se trata de una inteligencia humana corriente, sino de una inteligencia eterna y absoluta. Pues en estas tres preguntas está como englobada y profetizada toda la historia sucesiva del hombre, y en ella se presentan los tres modelos a los que se reducen todas las irresolubles contradicciones históricas de la naturaleza humana en la Tierra. Entonces, eso no podía resultar tan evidente, ya que se desconocía el futuro, dice el gran inquisidor. Pero ahora, 15 siglos más tarde, vemos cómo en esas tres preguntas está todo previsto y profetizado, y se han justificado hasta tal punto que es imposible añadirles o quitarles nada. Fíjense qué interesante estas reflexiones de Dostoyevsky, ¿no? Respecto a las tentaciones y, digamos, concentrar en ellas simbólicamente el gran dramatismo de lo que realmente supone la condición histórica del ser humano. Ya comentábamos, ¿no? En la sesión anterior, en mi charla anterior, esta polémica en torno a cómo interpretar este asunto de la naturaleza humana, si es al modo de Nietzsche, más bien, digamos, el efecto de un juego de fuerzas que pervirtió, digamos, la inocencia de la antigüedad, ¿no? A partir del cristianismo, de Sócrates, como él dice, o si realmente estamos hablando de una naturaleza humana corrompida desde siempre, ¿no? Es decir, aplazando esta idea de la caída, ¿no? Pero es el diablo finalmente el que pone en evidencia que el mundo del Hijo se define desde la duda, desde un conflicto con lo dual. Es decir, el ámbito del cristianismo es el ámbito de la tentación, de la dualidad.
que la recién inaugurada edad o la era de Piscis justo representaba el conflicto de lo dual con la que se representa simbólicamente el signo con dos peces encontrados. Es decir, esta era de Piscis, la era del pez, la era del cristianismo, es la era del conflicto, es la era de la dualidad. Dejarse tentar o resistirse a la tentación pone de manifiesto que la existencia cristianamente planteada desde esa óptica se debate allí, ¿no? Y que es justamente esa zona de tensión y de conflicto producto de la libertad, lo que según el gran inquisidor los seres humanos no soportamos, no estamos capacitados, no tenemos, digamos, la entereza de espíritu para llevar con nosotros mismos el peso de nuestras acciones. Y por eso siempre estamos buscando que alguien resuelva nuestras culpas o simplemente alguien a quien darle nuestra libertad con tal de tener un poco más de paz. El reclamo del inquisidor consiste en mostrar que el modo en que Jesús respondió ante la tentación o advertencia del diablo fue un error. Y así dice el inquisidor. Así pues, tú decides quién tenía la razón, tú o aquel que entonces te interrogó. Recuerda la primera pregunta. Si no era así literalmente, su sentido era este. Y dice el gran inquisidor. Tú pretendes ir al mundo y vas con las manos vacías, con una vaga promesa de libertad. Una libertad que ellos, en su simplicidad y en su arbitrariedad innata, son incapaces de concebir siquiera. Una libertad que temen y que les asusta, pues nunca ha habido para el hombre y para la sociedad humana nada más insoportable que la libertad. ¿Ves esas piedras del desierto árido y ardiente? Transfórmalas en panes y la humanidad correrá detrás de ti como un rebaño, agradecido y dócil, aunque siempre estará temblando de miedo ante la posibilidad de que retires tu mano y los dejes sin pan. Pero tú no quisiste privar al hombre de libertad y rechazaste la propuesta, pues, ¿qué libertad puede haber, debiste pensar, si la obediencia se compra con un pan? Replicaste que no solo de pan vive el hombre, pero has de saber que en nombre de ese pan terrenal se rebelará contra ti el espíritu de la tierra y luchará y te derrotará y todos lo seguirán proclamando. ¿Quién es semejante a la bestia que nos ha dado el fuego del cielo? Has de saber que pasarán los siglos y la humanidad proclamará por boca de la sabiduría y de la ciencia que no existe el crimen, ni por tanto tampoco el pecado, sino que existen solo hambrientos. Dales de comer y pregúntales entonces por sus virtudes. Eso escribirán en la bandera que levantarán contra ti y que agitarán para destruir tu templo. Qué fuertes palabras del gran inquisidor. Con este crudo cinismo, si lo quieren ver ustedes así, de afirmar que al final del día, y es cierto que vamos a ver que hay ejemplos de eso, ¿no? En muchos planteamientos contemporáneos, ¿no? Que dicen es que la gente no es que sea mala, es que tiene esas necesidades primarias no resueltas. Es que el hambre puede hacer enloquecer a la gente. El hambre puede hacer que se conviertan en asesinos o en ladrones o en traidores o en lo que sea. Fue un exceso de optimismo la apuesta de Jesús. Fue demasiado elevado pretender definir al hombre por el pan celestial y que el hombre fuese más que solo pan. Si se interpreta como es común la tentación de convertir las piedras en pan como la reducción fundamental de la vida a la satisfacción de instintos, diría el inquisidor que en la realidad, lamentablemente, durante todos estos siglos, parece, parece darle la razón al Dios de este siglo, que podré decir
la inmensa mayoría de personas están dispuestas prácticamente a todo por comida. Pero aún hay una variante en lo anterior, la sospecha de que la depravación y perdición humana se explique como un problema de necesidades básicas insatisfechas, que es lo que comentábamos hace un momento. Es decir, que son las circunstancias azarosas, la dimensión frágil de la que Martha Nussbaum, en un libro precioso que se llama La fragilidad del bien, y que el poeta trágico, digamos, enfatizaba por encima de la ética filosófica de Platón o de Aristóteles. Es decir, para el poeta trágico, como lo analiza Martha Nussbaum, lo que realmente determina una vida no son las intenciones, sino las circunstancias en las que naces, la hostilidad o la facilidad para obtener ciertas cuestiones. Es contra estas variables del destino, contra este subyugamiento de las necesidades que se alza la ética aristotélica o la ética de Platón. Es decir, con la pretensión de que el hombre racionalmente pueda controlar su destino. Y sin embargo, la poesía trágica insiste, por ejemplo, ¿no? Píndaro, en uno de sus poemas, a definir la condición humana como una planta. Es decir, la planta que depende exclusivamente de las circunstancias alrededor de ella para que ella pueda florecer. De la misma manera, y esto tal vez es algo muy controversial y muy reciente, el, eh, el psicólogo de la Universidad de Stanford, Phil Zimbardo, eh, se hizo famoso justamente por este experimento que se realizó en la universidad, en el que él puso, digamos, en un simulador en el sótano de la universidad, una cárcel y alumnos sanos digamos, previamente seleccionados por él, tomaron partido a representar presos o representar a los celadores, a los custodios. Y al dejarlos solos y ver cómo interactuaba digamos, este ambiente hostil y contrapuesto de reos y de custodios, pues empezó a surgir una actitud brutalmente hostil, agresiva, violenta y perversa. Y con esto, Phil Zimbardo estaba diciendo que una persona normal, una persona, digamos, que no tuviera ninguna alteración, ¿no? Grave de personalidad, dadas determinadas circunstancias, podía convertirse en un criminal, como lo estaba demostrando su experimento. Evidentemente es un experimento que ha sido cuestionado de muchas maneras, pero esto justamente, fíjense qué curioso, es lo que Zimbardo le da el nombre del efecto Lucifer. No solo de pan vivirá el hombre, decía Jesús, y sin embargo, pareciera que la propuesta del diablo era, claro que la conducta del hombre se determina por lo fundamental, por lo básico, ¿no? Sigue diciendo entonces el gran inquisidor, un nuevo edificio se alzará allí donde estaba tu templo, la horrible torre de Babel volverá a edificarse, y aunque tampoco se vea culminada, como ocurrió con la primera, tú siempre habrías podido evitar la construcción de esta nueva torre, es decir, de este caos, al haber insistido en privilegiar la libertad por encima de las necesidades básicas, ¿no? Tú siempre habrías podido evitar la construcción de esta nueva torre y acortar en 1000 años los sufrimientos de los hombres, pues solo acudirán a nosotros después de haber padecido 1000 años con su torre. Y esto es justamente la gran digamos, el gran reclamo del inquisidor. Es decir, para Dostoyevsky, la Iglesia Católica vino a corregir la ingenuidad o el error de Jesús de haber querido apostar a la libertad por encima de las necesidades básicas, por encima de un análisis demasiado optimista de la condición humana. Y si la Iglesia Católica ha perdurado y ha digamos,
trascendido tantas dificultades históricas y conflictos y divisiones es porque justamente, según Dostoyevsky, el cristianismo se ha encargado de, digamos, hacer el trueque entre la libertad con toda su dosis de culpa y de angustia y de conflicto, vía perdón, vía sermones, para lograr que los seres humanos vivan en paz, aunque esclavizados a una religión. Y es esto justamente lo que le está reclamando, que ahora, digamos, todo mundo está reconociendo que después de todos estos siglos, lo que la gente busca por encima de cualquier cosa, dice Dostoyevsky, son satisfacer su hambre o, de una forma tal vez más sutil, pero igualmente potente, encontrarle un sentido a la vida. Y dice la religión, dice el gran inquisidor, para eso está la iglesia, para darles un sentido al sufrimiento, aunque eso implique la pérdida de su libertad. Y entonces sigue diciendo, nunca, nunca podrán alimentarse sin nosotros. Ninguna ciencia les proporcionará pan mientras sigan siendo libres, pero al final depositarán su libertad a nuestros pies diciéndonos, es preferible que nos hagáis vuestros esclavos, pero dadnos de comer. Al fin comprenderán que son incompatibles la libertad y el pan terrenal en abundancia para todos, pues nunca, nunca serán capaces de repartirlo entre ellos. Se convencerán también de que jamás podrán ser libres, pues son débiles, depravados, mezquinos y rebeldes. Tú les prometiste el pan celestial, pero vuelvo a repetir, dice el gran inquisidor, ¿puede acaso a los ojos de la débil tribu humana, siempre depravada y siempre ingrata, compararse con el pan de la tierra? Y aun admitiendo que te siguieran en nombre de ese pan celestial miles y decenas de miles de seres humanos, ¿qué sería de los millones y decenas de miles de millones que son incapaces de prescindir del pan terrenal a cambio del celestial? ¿O es que reservas tu amor para las decenas de miles de individuos fuertes y poderosos, mientras que los demás, que son millones, que son incontables como las arenas del desierto, que te aman a pesar de ser débiles, solo han de servir como material para los grandes y los fuertes? No, para nosotros también los débiles, dice el representante de la iglesia, son dignos de amor. Son depravados y rebeldes, pero al final también ellos se tornarán sumisos, se quedarán asombrados y nos tendrán por dioses, porque poniéndonos al frente de ellos, habremos aceptado cargar con su libertad y reinar sobre ellos. Así de espantosa les resultará al final la idea de ser libres. Y vean lo que decía Erich Fromm que podría ser de alguna manera como una especie de diálogo, ¿no? Entre ese texto de Dostoyevsky y el miedo a la libertad que escribió Erich Fromm, ¿no? Fíjense lo que dice Erich Fromm. Hemos debido reconocer que millones de personas en Alemania estaban tan ansiosas de entregar su libertad como sus padres lo estuvieron de combatir por ella, que en lugar de desear la libertad, buscaban caminos para rehuirla, que otros millones de individuos permanecían indiferentes y no creían que valiera la pena luchar o morir en su defensa. También reconocemos que la crisis de la democracia no es un problema peculiar de Italia o Alemania, o sea, del fascismo, ¿no? Sino que se plantea en todo Estado moderno. Fíjense que la pertinencia del análisis, ¿no? De cómo Erich Fromm está también reconociendo que en la Segunda Guerra Mundial y en momentos muy claves y muy, digamos, muy distinguibles en la historia moderna, el hombre también ha querido desembarazarse de su libertad y se ha sometido a los demás. O los demás, o esta minoría poderosa, ha logrado convencer a los demás de que es en vano luchar o de que es en vano ser auténtico, ¿no? Y que es mejor irse con la corriente.
y ajustarse como una tuerca a un sistema. Sigue diciendo el gran inquisidor. Pero les diremos que somos tus discípulos y que reinamos en tu nombre. Una vez más los estaremos engañando, pues a ti ya no te dejaremos acercarte. Esa impostura será nuestro tormento, ya que nos habremos visto obligados a mentir. Ese es el sentido de aquella primera pregunta del desierto, aquella que tú rechazaste en nombre de la libertad, que situaste por encima de todo. Lo cierto es que en esa pregunta se encerraba el gran secreto de este mundo. De haber aceptado los panes, habrías respondido a esa angustiosa pregunta eterna y universal de los hombres, lo mismo tomados de uno en uno que tomados en su conjunto. La pregunta es, ¿ante quién inclinarse? Para el hombre no hay preocupación más constante y penosa que la de descubrir lo antes posible, apenas alcanzada la libertad, ante quién inclinarse. Mas lo que busca el hombre es doblegarse ante algo que sea indiscutible, tan indiscutible que todos los hombres accedan a reverenciarlo con unanimidad, pues todo el afán de estas criaturas deplorables no consiste ya en encontrar algo ante lo que tal o cual individuo pueda doblegarse, sino en dar con aquello en lo que todos crean y todos reverencien, todos a una necesariamente. Y esa necesidad de comunión en la sumisión constituye el mayor tormento de cada individuo, así como de la humanidad en su conjunto, desde el origen de los tiempos. Por culpa de esta sumisión colectiva, los hombres se han exterminado con la espada, han creado a los dioses y se han desafiado diciendo, renunciad a vuestros dioses y acudid a adorar a los nuestros, si no queréis la muerte para vosotros mismos y para los dioses vuestros. Y así seguirá siendo hasta el final del mundo. Incluso cuando los dioses hayan desaparecido, los hombres seguirán postrándose ante ídolos. Tú conocías, no podías dejar de conocer este secreto fundamental de la naturaleza humana, le está diciendo a Jesús, pero rechazaste la única bandera infalible que se te había ofrecido para obligar a todo el mundo a inclinarse ante ti sin discusión, la bandera del pan terrenal, que rechazaste en nombre de la libertad y del pan celestial. Fíjate en lo que has hecho después, y siempre en nombre de la libertad. Te repito que no hay para el hombre preocupación más espantosa que la de encontrar a alguien a quien entregar cuanto antes el don de la libertad con el que nace este ser desdichado. Y es esta, digamos, búsqueda de universalidad, algo que además, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar esta conversación que tuve con el teólogo Ángel Sanabria, ¿no? Donde hablábamos justamente de este deseo, de esta pretensión de universalidad de la religión. Pero en este caso, lo que dice Dostoyevsky es que es una universalidad impuesta. No es una universalidad que reconozca en cada individuo un derecho o un valor, sino del sometimiento dogmático de todos a una gran verdad. Y es justamente esto también, curiosamente, y quiero compartirles también para cerrar esta conversación con ustedes, esta reflexión sobre el gran inquisidor, lo que Joseph Campbell en El héroe de las mil caras comenta sobre esta actitud eh, que él reconoce de una forma contundente en el cristianismo, ¿no? Que es de lo que estamos aquí hablando y de lo que Dostoyevsky está de alguna manera exhibiendo, ¿no? Dice Joseph Campbell, los cultos totémicos, tribales, raciales y los agresivamente misioneros representan solo soluciones parciales al problema psicológico de vencer al odio por medio del amor. Son solo parciales iniciadores. El ego no está aniquilado en ellos, más bien está ampliado.
En vez de pensar en sí mismo, el individuo se dedica al todo, pero de su sociedad. El resto del mundo, mientras tanto, o sea, con mucho, la porción mayor de la humanidad, queda fuera de la esfera de su simpatía y protección, porque está fuera de la esfera de la protección de su Dios. Entonces toma lugar ese dramático divorcio de los dos principios, del odio y del amor, que las páginas de la historia ilustran abundantemente. En vez de limpiar su propio corazón, el fanático trata de limpiar el mundo. Las leyes de la ciudad de Dios se aplican solo a él y a su grupo, a su tribu, a su iglesia, a su nación, a su clase o a cualquier otra cosa. Mientras tanto se aviva el fuego de una perpetua guerra religiosa, con buena conciencia y con el sentido de un servicio piadoso, contra aquella gente no circuncisa, pagana, bárbara, extraña, nativa, que ocupa la posición de vecino. El mundo está lleno de los resultantes bandos mutuamente contendientes, los que rinden culto al tótem, a la bandera y al partido. También las llamadas naciones cristianas, quienes se supone han de seguir a un redentor del mundo, son mejor conocidas en la historia por su barbarie en las colonias y por sus guerras destructoras que por cualquier demostración práctica de ese amor incondicional, sinónimo de la conquista efectiva del ego, del mundo del ego, del dios tribal del ego, como les enseñó el Supremo Señor a quien veneran, pero a quien no siguen, de la misma forma que el Gran Inquisidor. Esta reflexión final lleva al Gran Inquisidor a un momento de crisis, porque está convencido que la Iglesia tiene una función, y es la función, digamos, distorsionada, perversa para nosotros, de enderezar el barco de algo que Jesús puso en la vida de las personas, pero que nadie, según el Gran Inquisidor, o muy pocos han sido capaces de llevar la congruencia de su libertad. Por eso el sometimiento, por eso el miedo, por eso la culpa como estrategias de control religioso de personas que no son capaces de lidiar con las consecuencias de sus actos de manera, digamos, madura. Cuando al final el gran inquisidor está confrontando a Jesús con todo esto, le pide que le responda, que le dé sus últimas, una palabra o cualquier cosa. Y es entonces cuando Jesús se le acerca y besa al gran inquisidor en los labios, lo cual deja al gran inquisidor, digamos, sorprendido, una especie de recordando, ¿no? El beso de Judas, ¿no? Que a través de un beso traiciona a su maestro, pero es ahora el maestro quien besa al obispo, que se distancia de él, ¿no? Emulando ese conflicto que narran los evangelios de que con un beso se traiciona, que en un beso se juega la traición. Y es en ese momento que el gran inquisidor abre el calabozo y le dice a Jesús, vete y no vuelvas nunca más. Y así básicamente es que termina el relato impresionante del gran inquisidor de Dostoyevsky. Una cuestión a reflexionar, a advertir, ¿no? En su última gran obra, Paul Ricoeur, hablando sobre el tema del perdón, dice que esa es la gran lección del gran inquisidor de Dostoyevsky. Jamás usar, por ejemplo, el tema de la penitencia religiosa y del perdón religioso como un arma para intercambiarlo por la libertad y el sometimiento de las personas. Es decir, que jamás se institucionalice la palabra del perdón para usarla como una moneda de cambio, para buscar la tranquilidad y la quietud de las almas, aunque las hagamos más cínicas,
aunque nos hagamos más eh, tranquilos, más dóciles, pero cada vez más incongruentes. Les agradezco mucho esta atención que le tomaron a esta metamorfosis dedicada al Gran Inquisidor. Esperamos seguir manteniéndoles su interés con otros temas que reflexionemos y me encantará saber sus opiniones y comentarios escritos aquí en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Les envío un fuerte abrazo, que estén ustedes muy bien y les agradezco sus likes, sus suscripciones y que se mantengan al tanto de lo que sucede con Café con Piquete. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo.